Hola, Marisa, ¿estás ahí? Hola, no te veo. No tienes encendida la cámara, ¿no? A ver. Ay, joder, este ordenador. ¿Me oyes? Que si me oyes. El micrófono. ¡Maite! ¡Hombre! ¡Ya te has puesto ahí! No me falla, es que tengo un ordenador nuevo, hija mía. ¿Eh? Pues el sonido lo tengo bien, ¿eh? Serás tú. El primer día que empecé con Yolanda me dio por llorar. ¡Qué vergüenza! Oye, pero mira, hay cobertura, ¿eh? O sea, mejor que la que tiene esta Marimar, que se nos queda... ¡Pi! Hoy mira, se te ha quedado congelado. A ver si no se corta, porque lo tengo muy chungo, pero muy chungo. Cuando hay compañeros que nos ponen en los WhatsApp, pues, que están un poquito bajos de ánimo, que lo ven duro y tal, pues yo lo comprendo, pero lo que quiero es que quiero decirle al grupo que el grupo somos todos y que todos estamos dándole al grupo pues mucha fuerza. Estamos, se ha quedado congelada. Fuertes, lógicamente, y es tan importante lo que empezamos a hacer, que no se corte y que no se pierda. Como dice Yolanda, hay que masticar la gimnasia. Pues yo he engordado un poquito. Sí, es la ansiedad. Me come la ansiedad, me come viva. Pues nada, con ganas de conoceros. Qué importante, te veo la cara. Bueno, sí, nos podemos ver los gestos, participar. Ojo, pero veros las caras es una gozada. Aquí estamos, pues, haciendo teatros, ya sabes. Somos un grupo de personas. Mayores. Vejestorios. Inservibles. Aparcadas. Descatalogadas. ¿De qué catálogo? Del catálogo de productos útiles. Descatalogadas. Sí, descatalogadas. Como los muñecos pasados de moda de una juguetería. Igual. Como las barriguitas. Y la Nancy. ¿Y ahora dónde nos catalogan? En el de objetos perdidos, viejos e inservibles. ¿Eso se cataloga? Mal, pero se hace. Todo depende de lo que valgas. Tanto tienes, tanto te catalogan. Y si tienes mucho dinero, podrás aparecer en oportunidades. Oportunidades. Sí. Viejas, pero con buena pensión. Pero viejas. ¿Qué es ser viejo? Elegir. Envejecer significa haber elegido. Tú estás ahí con tus 20 años y de pronto tienes 55, 67, 88 o los que tengas. Tienes muchos años y eso quiere decir que has tenido que elegir muchas veces. Elecciones. Y no solo en las urnas, que también. Cuando nos han dejado. Que también. Comprendo. Envejecer significa muchas elecciones, una tras otra. Soy un cúmulo de elecciones. Somos una suma de elecciones. Acertadas. O desacertadas. Obligadas. Deseadas. Muchas más obligadas. Pero algunas han sido deseadas. Las menos, diría yo. Pero a verlas, haylas. Como las megas. O como las lamiac. Hay algunas cosillas que no me hubiera gustado elegir. ¿Cómo vivir con Franco? Por ejemplo, ¿Algo más? Me gustaría reescribirme. Escríbete. Lo intentaré. En este momento de mi vida no queda familiar cercano. Yo soy la siguiente. No me preocupa, no me preocupa. A veces pienso que no he sido yo la protagonista. Pero sí, he sido yo quien ha tenido que salvar las dificultades. Yo nací el día del cerdo. Bueno, cuando se sorteaban los cerdos de la misericordia. En Santo Tomás. Hay diferentes versiones de cuando iban a nacer Dios, ¿no? De quiénes iban en la ambulancia, de si iban unos otros. Yo lo que saqué en claro es que íbamos mi madre y yo, bueno, y el conductor. Y siempre
Me he criado entre mayores y muy protegido. Mi madre, antes que yo, tuvo una hija, pero tal como vino, pues se fue. Y hubiera sido mi hermana mayor. Gracias a ella estoy aquí, porque de otra manera no hubiera podido nacer. Dejé de fumar cuando me quedé embarazada de mi primer hijo. Tengo 2. Me casé. A los 12 años fui a Cáceres interna para estudiar el bachillerato. Pasé mi cumpleaños en la enfermería. Me llamo Sane, como mi abuela Remedios. Cuando tenía mes y medio, mi madre me paseaba en un cochecito capota y una señora se asomó a ver a la niñita. Le dijo lo mona que yo era. Ese día mi madre se enteró de que mi nombre no era bonito. A los 25 años lo pasé al euskera e hice las paces con mi nombre. El caserío de Misaitites. En ese caserío estábamos todas y todos juntos. La familia era extensa. ¿Cómo disfrutábamos? Bendita niñez. Nací un mes de abril en una casa solariega rodeada de sembrados y de montañas, en un pueblo castellano, en el seno de una familia de labradores. Mis primeros recuerdos son de una abuela muy dominante, muy autoritaria y sobre todo que siempre iba vestida de negro. Mi padre trabajaba en una fábrica y los días festivos se enteraba de las romerías que había por los pueblos de alrededor y se iba a las ferias. Era comediante o titiritero, no me acuerdo. Eran los años de la posguerra y mi padre y sus hermanos sufrieron represalias por su ideología política y por más cosas. Cuando yo tenía 1 año, mi padre tiene un accidente en la fábrica. Nos perdimos toda una vida juntos, pero yo sé todo de él. Me lo contaron todo. Me gustaría recordar en orden, pero no puedo. No puedo. Los recuerdos se me entremezclan. Los de ayer, con los de anteayer, con los de hace 10 años. Mi marido se casó con Remedios y vive con Osane. He sido funcionaria en la delegación de Hacienda. Una compañera y amiga, cuando estaba embarazada, me dijo que si era una niña le podía poner de nombre Remedios, como la Miss España. Ella no sabía la traducción de mi nombre y yo tampoco se lo dije. Afortunadamente fue un chico y se llama Guillermo. Cuando cumplí 5 años, mi madre se vino a trabajar a Bilbao. Y yo no tengo hermanos. He estudiado y trabajado desde muy jovencita. Y después siempre he trabajado para grandes empresas durante muchos años, hasta que por fin he conseguido tener mi propia empresa familiar. Mi madre siempre echó mucho en falta a la cría. Y yo también, porque vivir en un mundo todo lleno de mayores y mayores, pues como que... Mira, y además fui un pupitas, ¿no? Porque tenía a mi familia acojonada con las cosas que me pasaban, ¿eh? Y nada, podíamos seguir hablando así, pero todo el tiempo se nos echa encima. Lo compartíamos todo.
Me estoy acordando del vestido de comunión de monja. Nos lo fuimos pasando entre las primas de año en año. El día que a cada una de nosotras nos tocaba hacer la comunión, desde la mayor hasta la más joven. Cuando me tocó a mí, era el vestido de princesa el que estaba al lado, a la moda. El de monja ya totalmente desfasado. Todas mis compañeras, todas las amiguitas con las que me tocó hacer la comunión, todas de princesita. Pero yo, ahí estaba, con el mío de monja, totalmente pasado de moda. Feliz. Nací en Bilbao, en Deusto, y he tenido una infancia muy gratificante. Y ahora acabo de terminar mi vida laboral. 40 años trabajando con niños y con niñas. Puedo deciros que acabo de empezar mi etapa de júbilo. He sido muy feliz en mi profesión, donde he aprendido mucho de lo que sé. Ha pasado el tiempo y el embudo se hace más estrecho. Cuando era pequeña había un montón de posibilidades, miles. Y ahora el embudo se estrecha y no hay tantas. Volando. Me iría en globo lejos de aquí. Eso haría. Me montaría en un globo y saldría volando. Me iría lejos, lejos de estas baldosas, lejos de la ría, lejos de la Riaga, lejos de Euskalduna, de Labra. ¡Lejos! Quiero cruzar el mar en globo. Yo en moto. Salir a la calle en mi moto, acelerar, ir por las calles de Bilbao a más de 30 por hora, coger la avenida Autonomía y darle caña, a todo gas, pilotar a 120 o más, sentir el aire en la cara, que me golpee en la cara y en todo el cuerpo, salir de Bilbao, dejarlo atrás, olvidarlo. Creo que hay que quedarse aquí. Contar cuentitos, historias, eso creo que tengo que hacer. Para que lo lean, por lo menos que no digan que no lo he hecho. Yo lo he escrito para que sea leído. Dejar mi voz, no sé, por lo menos que lo lea mi hijo. Pues yo quiero quedarme, sí, me quedo. Daría abrazos, no, pero no lo haría sin previo aviso porque la gente se asustaría si ven acercarse a un hombre como yo, con los brazos abiertos para abrazarles. Quedarse. Mejor el globo, mejor salir, mejor la moto. Quedarse. Odio la palabra Bilbao. Odio que la gente aparque, ocupando 2 sitios. Odio que te golpeen en el metro. Odio que no te dejen salir antes de entrar. Que bloqueen las aceras con conversaciones y no te dejen pasar. Odio a la clase política, qué pesados son. Odio su falta de empatía. Odio el mundo que vamos a dejar. Además soy muy teatrero, así que me vestiría de etiqueta, iría al Arenal y me quedaría quieto, con un cartel que dijera: doy abrazos gratis. Entraría a un bar de Santuchu, pediría un café con leche y me sentaría frente a una persona y le preguntaría: ¿qué tal estás? Pero no por preguntar, no para saber, sino para estar juntas. Nunca lo he hecho, pero lo haría, y lo haría con una y otra y otra y otra. Bailar, no parar de bailar, bailar sobre las baldosas bilbaínas y bajo el puñetero sirimiri. Ya sé que una se moja, pero aquí, si esperas a que escampe, no haces nada. Así que eso, salir a bailar, llueva o no llueva. O salir a la calle. Sí, los lunes. Los lunes nos plantamos delante del ayuntamiento. 100 lunes saliendo a la calle. 2 años sobre las baldosas frente al ayuntamiento para pedir una justa pensión. Siempre hemos salido a la calle. Cuando fuimos jóvenes y ahora seguimos saliendo a la calle.
La batalla la vamos a ganar. Frío, lluvias torrenciales, pegajoso sol de verano, nieve. La vida son elecciones y crisis, una tras otra. Y odio que me tomen el pelo. Por eso escribo los cuentitos. No es extraño, por tanto, que lunes tras lunes sigamos gritando que gobierne quien gobierne las pensiones. ¡Gobierne quien gobierne! No, que tenía la botella. No, que es que ya está, que es que se me ha hecho un gallo, ¿se puede quitar? Que tiene que ver un poco con... Vamos a volver a empezar. Joder. Un poco más de brazo. Venga. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti.